¿Qué tal, cazadores? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión, pues como ya viene en el título, pues vamos a hacer un tier list sobre los monstruos de Monster Hunter Wilds, ya que hace muy poquito pues salió la nueva actualización y con ella pues vino el Mitsutune y ya era hora de traer una tier list, ¿no? Para ver qué monstruo es más difícil y qué otro es más fácil. Así que sin nada más que decir, voy a comenzar. Me olvidaba que voy a hacer una mención porque esto depende bastante del arma que tú lleves en la cacería, porque no es lo mismo cazar con un arma cuerpo a cuerpo que con un arma a distancia. Pero no se preocupen, aquí yo lo voy a decir todo. Esta dificultad va a ser totalmente promedio y si hay que hacer una mención de uno u otro monstruo, pues la diré. Ahora sí, comencemos. Y qué mejor que comenzar con el Chatacabra. Chatacabra pues cumple su función como el monstruo introductorio de la saga. Y la verdad no está nada mal, me gusta su diseño, lo único que es muy fácil de derrotar, ¿no? Así que él encabezaría pues los monstruos más fáciles de derrotar, pues Chatacabra es sumamente sencillo, ¿no? Continuamos con el segundo monstruo que aparece en la historia, es el Quematriz. Bueno, Quematriz, al ser un Wyvern de fuego, es más importante de cazar al inicio del juego, así que sí, es muy importante cazarlo, pero eso no significa que su combate sea fácil ni muy fácil, es extremadamente sencillo, por lo que también se queda al lado de Chatacabra, porque yo considero que Chatacabra es aún más fácil que Matriz, así que eso, ¿no? Pero ¿qué más? Sigamos. Sigue nuestro amigo Congalala. Congalala sí es un poco más difícil que Chatacabra, sí. Puede decirse que está al mismo nivel que Quematriz, pero no lo pondría un poquito más arriba. Porque si bien el Quematriz usa ataques de fuego, el Congalala es un poquito más agresivo que el Quematriz. Así que le gana un poquito al Quematriz, ¿no? Continuamos. El siguiente monstruo es el Valahara. La verdad, Valahara sí podría entrar fácilmente en la categoría de fácil. No es tan fácil como el Chatacabra o el Quematriz, por el simple hecho de que el Valahara es más pequeño que estos dos y se mueve bastante por el mapa, pero no quita que sea un monstruo muy fácil de derrotar con cualquier arma. Continuamos con el Giant Kutkut. El Giant Kutkut pues es un Wyvern pájaro, un poco nostálgico porque es de la segunda generación, pero igual entra en una categoría muy fácil de derrotar, porque sus movimientos son muy predecibles y un poquito lentos, así que son muy fáciles de leer y contraatacarlos, ¿no? Pero eso es el objetivo, ¿no? Los cuatro de aquí son los monstruos introductorios, los más fáciles de derrotar, los de rango bajo, por lo que deben ser fáciles o muy fáciles. Continuamos con el Gypceros. Bueno, el Gypceros pues sí es fácil de derrotar, un poco más difícil que el Valahara, sí, pero no tanto, solo por el hecho del veneno y que la mayor parte del combate se la pasa corriendo por todos lados. Solo por ese sencillo detalle le gana al Valahara en dificultad, pero no quita de que siga siendo muy fácil de derrotar el Gypceros. Continuamos, cazadores, con la primer arácnido del video, que es nada más y nada menos que la Lalavarina. La Lalavarina pues sí es un poco más complicado que el Gypceros, no. Porque la Lalavarina es un poquito más delgada y más difícil de acertar los golpes, sí. De hecho sí, creo que es un poco más difícil que el Gypceros, por ese simple hecho de que es un poquito más escurridiza, ¿no? No es tan bueno, no es tan fácil atinarle los golpes, pero una vez que te aprendes sus patrones, pues el monstruo se hace muy fácil, de hecho. Así que aquí se queda. La Lalavarina es muy fácil, bueno, es fácil. Continuamos con el Rompopolo. Bueno, Rompopolo está por debajo de la Lalavarina a mi criterio, porque si bien es un monstruo de veneno al igual que el Gypceros, pues no es tanto reto como la Lalavarina, porque el Rompopolo no es que se mueva cada rato y sea muy delgadito para que no le podamos acertar los golpes, por lo que sí, se quedaría en fácil por debajo de la Lalavarina y por encima del Gypceros, ¿no? Y continuamos con el Nerxila.
Nerecila pues sí es más difícil que la Lavarina, sí. Por el simple hecho es como enfrentarte al Rompopolo y a la Lavarina juntos, ya que está esa movilidad y el veneno, lo cual sí lo pone por encima de los dos al Nerecila, ¿no? Sin mencionar que cuando te atrapa con la telaraña puede matarte si te deja hacer un combo el monstruo. Pero bueno, continuemos. Aquí tenemos al Doshaguma. Doshaguma sí es un monstruo que lo considero en un rango normal. Se nos presentó como un monstruo débil. La verdad yo creí que era débil, pero no. Es muy agresivo, mucho más agresivo que el Congalala, y eso me gustó. Hacer un monstruo nuevo y que tenga una dificultad normal. Es muy bueno de hecho. Pero no es el más fuerte de la categoría normal de hecho. Porque el que le gana a mi criterio pues es el Ayarakan. Que el Ayarakan pues es mucho más difícil que el Doshaguma, no tanto, no me malentiendan, ya que el Ayarakan pues tiene movimientos mucho más explosivos, mucho más diferenciados con el Doshaguma, no es tan lento como el Doshaguma y eso le hace sumar bastantes puntos. Pero bueno, ahora sí, Hiramami. Hiramami yo no sé, yo no sabría dónde ponerlo la verdad, porque depende bastante del arma. Es el primer monstruo que yo les voy a decir que depende del arma. ¿Por qué? Porque con un arma cuerpo a cuerpo, ya sea una espada o una hacha cargada, pues de monstruo sí va a ser un poco complicado, ya que se la pasa volando prácticamente todo el tiempo. Y cuando baja a atacar, solo baja para eso, para atacar. Sin embargo, con un arma de alcance, pues fácilmente podría estar debajo de Gaizeros, de hecho con un arco o con una flecha ligera lo matas muy rápido. Pero si hablamos de espadas pues quedarían normal. Sin embargo, como aquí vamos a hacer el promedio, pues yo diría que está por debajo del Rompopolo y por encima del Gaizeros, por ese simple hecho, ¿no? Continuamos, cazadores, con el Langonga. Langonga me gustó bastante cómo lo hicieron en esta generación. Es casi idéntico al anterior de la segunda y de la cuarta también. La verdad me gusta bastante su combate. Es muy agresivo como el Doshaguma y sigue siendo ataques muy explosivos y muy rápidos como la Ayarakan. Solo con ese toque de hielo que lo hace diferenciarse bastante. Y eso la verdad me gustaba mucho de hecho. Y no me vendría mal que en la expansión viniera el Langonga Cobre, ¿no? Para tener un arma Ro, la más fuerte de todas, que fue en la segunda generación. No estaría nada mal eso. Pero bueno, continuemos, cazadores, no hay que irnos por otros lados. Y sigue la Ratian. Ratian sí está por encima de Langonga. Porque, de hecho no tanto. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Porque Ratian, lo único fuerte que tiene pues son sus bolas de fuego. Porque prácticamente todo el combate se la pasa en el suelo. No es como en Rathalos que ya vienen más adelante, que sigue un poquito más normal, un poquito más difícil que la Ratian. Pero no tanto, ¿no? Sin embargo, la Ratian pues tiene algunos puntos a favor. Es un poco más difícil que el Langonga. Yo creo que no, la verdad. Porque el Langonga lo veo un poquito más rápido y mucho más agresivo que la Ratian. Y su combate es un poquito más complicado, bueno, al menos para mí, el de Langonga que el de la Ratian, aunque siguen siendo monstruos muy normales a mi criterio. Y seguimos con el Gravios. Gravios es un monstruo muy fácil de derrotar. No muy fácil, es un monstruo fácil de derrotar. ¿Por qué? Porque Gravios, pues la mayor parte del tiempo sus ataques son muy lentos. Y lo único fuerte que tiene Gravios es su coraza, que es fuerte. Y puede hacer que reboten tus ataques, pero con un arma a distancia, créeme que el Gravios se hace al paso y la verdad se queda muy abajo el Gravios. No está mal, de hecho uno de sus ataques sí son muy buenos. El rayo que lanza pues te puede matar y eso me gusta bastante del Gravios. Pero yo lo considero que es fácil, la verdad. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar con los super depredadores. En este caso, qué mejor que con el Rey Dao. Rey Dao pues sí es un poco complicado. La primera vez que yo lo enfrenté, no sabía sus movimientos y sí era un poco complicado. Pero a la segunda vez, la verdad el Rey Dao es muy fácil de derrotar. Sus ataques son muy lentos.
Y espero que el Rey Dao archicurtido, si es que así se llama, pues venga mucho mejor, mucho más rápido. No que haga más daño, sino que sea un poquito más rápido y que tenga movimientos sumamente nuevos. Es lo que yo espero, para ponerlo en difícil, a ver si se gana ese lugar. Pero ya que, continuemos, cazadores. Y sigue el Uduna. Uduna lo considero que está por encima del Rey Dao. ¿Por qué? Si bien Uduna es mucho más lento y mucho más grande y más fácil de atacar que el Rey Dao, muchos de sus ataques pues crean unas pequeñas olas que te hacen retroceder. Es decir que que Uduna usa su entorno a su favor. Así que por ese simple hecho de que te puede hacer retroceder y que muchos de sus ataques que parece que no te tocan y te tocan, porque me pasó varias veces con sus saltos, que según yo no me tocaron pero me bajaba mucha vida, sí lo considero un poco más difícil que Rey Dao, solo por ese hecho, porque al ser tan grande y acaparar mucho daño, pues te puede matar, ¿no? Pero bueno, Rátalos, cazadores, Rátalos. Rátalos está por debajo de Uduna y por encima de Rey Dao. ¿Por qué? En Rátalos se la pasa la mayor parte del tiempo volando, pero lo malo es que solo con una bomba de luz tú le puedes hacer caer y listo. Lo pongo por encima del Rey Dao porque sus movimientos son un poquito más rápidos que los del Rey Dao. Sus bolas de fuego tienden a alcanzarte, y sin mencionar que su versión de guardián también aumenta bastante su poder, ¿no? Pero bueno, cazadores, continuemos. Que sigue el Nu-Udra. Nu-Udra lo considero en mi criterio, creo que es el super depredador más difícil del juego, de los 4 que hay actualmente, de los 5, sin contar a Arbel, claro. Nu-Udra, su concepto de monstruo es muy interesante, es de los que más me agradó en esta generación, y su combate sí es un poquito complicado, sí lo es. No voy a negar que me gusta cortarle sus tentáculos porque es muy divertido hacer eso. Me gustó bastante. Me gusta cazar a los octópodos en esta generación, aunque sean solo 2. Pero me gusta bastante esta alineación. Lo único malo es que Nu-Udra es un poco más complicado que Uduna, porque sus movimientos casi no se ven, o al menos yo no los veía tanto. Se mueve un poquito rápido con esos 8 tentáculos, ¿no? Pero bueno, cazadores, vamos a comenzar con un guardián. Y el primer guardián que vamos a decir pues es el Anjanath Fulgurio. Anjanath Fulgurio yo jamás lo he enfrentado. Al único que me he enfrentado yo fue el Anjanath normal en Rise. Y la verdad, Anjanath Fulgurio guardián fue un cambio total. Creí que iba a ser muy fácil la misión, pero no lo fue. Sí, pasé malos ratos cuando estaba combatiendo contra un Anjanath Fulgurio, pero a la segunda ocasión se me hizo muy fácil de derrotar, ya que una vez que te aprendes sus movimientos, pues todos los monstruos se hacen muy fácil. De hecho, recuerden que este es un promedio en general, ya que muchos de sus ataques del Anjanath Fulgurio pues son muy explosivos, siempre te tienden a dar, y muy rápidos de vez en cuando, por lo que yo le pondría por encima del Nu-Udra, por ese simple hecho. Pero al que sí le voy a poner por encima del Anjanath es al Zuxu. Zuxu es el calamar de las espadas, porque prácticamente él te puede cortar y es muy rápido. De hecho, al ser más pequeño que el Nu-Udra, sus movimientos son un poquito más fáciles de ver. Eso sí me fijé, son más fáciles de ver. Lo único malo es que son más difíciles de evadir. De hecho, uno de sus ataques más fuertes que me mató, fue el primer monstruo que me mató, de hecho, fue en el que se lanza contra ti y te mata al instante. Un poco difícil de esquivar, la verdad me costaba bastante esquivar ese único ataque. Fue lo único que yo dije, no voy a poder, dije yo. Pero como digo, una vez que te lo aprendes, pues más fácil. Eso sí, con armas a la distancia también me llegaba a matar, porque me quedaba muy lejos y él se acercaba bastante rápido. Pero bueno, continuemos. Y por último, el último depredador, pero el Jin-Dahad. Jin-Dahad sí lo pondría por debajo de que Uduna. ¿Por qué? Jin-Dahad, su combate se mostró como un combate extremadamente épico. Yo dije, este monstruo va a ser muy fuerte.
Sin embargo, pues su combate es un poco lento, ya que el monstruo es muy grande, pero un poquito lento el monstruo, ¿no? Lo único fuerte fue el ataque en el que implosiona y te puede matar de una sola. Y la primera vez sí me mató porque yo no sabía que tocaba bajar a los pilares de hielo para cubrirte. Eso no sabía, pero aún así me llegó a matar, ¿no? Pero una vez que te lo aprendes, el monstruo se hace fácil. Y mucho más con armas a distancia. Le rompes las partes de arriba de su coraza y el monstruo ya está muerto. Continuamos con otro guardián. Esta vez es el Odogaron ébano, que yo lo considero que está por debajo por encima de Rátalos, sí, encima de Rátalos. ¿Por qué? La primera vez que me enfrenté a Odogaron, es la primera vez que lo hice en esta generación, no se me fue complicado ni con ningún arma. Recuerden que yo uso espada larga, la hacha cargada, el martillo, bueno, algunas armas. Y de vez en cuando la ballesta ligera. La casé con todas esas armas y el Odogaron no fue tanto lío. De hecho fue un poco sencillo. Lo único difícil fue sus mordiscos, que de vez en cuando bajaban mucha vida. Pero una vez que te los aprendes, pues como digo, muy fácil. Pero como este es un promedio general, le ponemos al Odogaron por encima de Rátalos y por debajo del Jindahad. Ahora sí, Mitsutsune. Mitsutsune llegó en esta generación, en esta actualización reciente. Y sí me costó un poquito saber dónde lo pongo, porque tuve que cazarlo varias veces para saber en dónde. Su combate sí es muy divertido, no tan difícil, eso sí. De hecho lo pondría por debajo del Rátalos, porque no es tan complicado ese combate. La verdad, si vas con una espada o con una arma cortante, pues tú simplemente destruyes las burbujas y las burbujas no sirven nada para ti. Si vas a distancia, pues te puede complicar un poco. Sí, se me complicó con un arma a distancia porque Mitsutsune se mueve demasiado. Y más cuando se entra en el estado de enojo. Yo no sé cuál será ese estado, pero cuando saca las burbujas de fuego, en ese estado sí es un poquito más peligroso. Pero bueno, continuemos, cazadores, con el Gore Magala. Gore Magala va a ser el primero de todos en estar en el rango difícil. A mi criterio, la verdad me gustó bastante el cambio que tuvo Gore Magala. Yo lo enfrenté en la cuarta generación y yo no vi ninguna dificultad en Gore Magala hasta esta generación, que la verdad sí me hizo pasar malos ratos cuando lo estaba cazando. De hecho, yo trataba de evitar sus misiones porque no me gustaba cazarlo. Era muy complicado, se me complicó bastante con una espada, con una hacha cargada, con una balleta también se me complicó mucho. Sin embargo, pues como ya dije, lo practiqué y ya es un poquito más normal, no fácil, normal, pero sigue siendo en esta categoría, ¿no? Lo considero difícil como promedio, al ser uno de los monstruos de 8 estrellas también, pues un poco complicado, ¿no? Pero bueno, continuemos con el Doshaguma Guardián, el último de los guardianes actuales. Pues sí, es más difícil que el Odogaron ébano, a mi criterio, sí, porque es como el Doshaguma normal, pero mucho más agresivo. De hecho, sus ataques te pueden matar, pero como ya dije, pues no es tanto lío una vez que te sabes sus movimientos. Muy bien, continuaremos con el Arcbell. El Arcbell normal pues encabezaría pues el rango normal. Así que, bueno, Arcbell al principio se nos presentó como el monstruo más difícil del juego. Y sí, es difícil, pero creo que jugar la beta y jugar contra el Arcbell varias veces en la beta, pues te hace aprender sus movimientos mucho. Y actualmente Arcbell lo considero muy normal, no difícil, normal. Y otra cosa es el Arcbell curtido, que sí, el Arcbell curtido sí lo pondría en difícil, por debajo del Gore Magala, sí. Pero el Arcbell curtido ha sido un poco más complicado, ya que es un poco más grande, tiene un poco más de vida y hace más daño. Pero nada que no hayamos sabido más, porque estos dos son idénticos, de hecho. Una vez que te aprendes los movimientos del Arcbell, el monstruo se hace fácil. Y eso que sí puede ser complicado al inicio, que tú digas que sus cadenas me matan o sus cadenas ni siquiera las veo y ya me están bajando mucha vida. Unas 2-3 partidas contra el Arcbell y ya el monstruo se hace muy fácil.
Y terminamos con el Soshia, que encabezaría pues el rango más difícil. ¿Por qué? Una vez que lo enfrenté, la primera vez que lo enfrenté, sí me llegó a matar. No por el hecho de que sea difícil, sino por el hecho de que es como el Jin Dahad. Tiene un ataque que prácticamente te mata al instante. Y eso me sorprendió porque eso no tenía antes. O al menos que yo recuerde, no. Por ese factor y porque ahorita su combate es un poquito más prolongado y mucho más difícil, pues si Soshia sí se queda arriba actualmente. Ven, como pueden ver, yo no puse a nadie en extremo porque yo no considero que exista un monstruo que yo diga es extremadamente difícil. No hay ningún monstruo que sea extremadamente difícil. Tal vez estos tres son difíciles, sí, al inicio, pero una vez que te los aprendes, pues pueden bajar fácilmente a normal o a fácil. No muy fácil, pero sí quedaría en esta tier list. Así que bueno, así quedaría la tier list. Ah, por último, el Rathalos Guardián. Rathalos Guardián, pues sí estaría por encima del Anjanat. La verdad sí lo pondría aquí, al Rathalos Guardián. Por sus movimientos igual. Recuerden que los guardianes bajan mucho más. Y bastante, ¿no? Un Rathalos Guardián sí fue un dolor de cabeza muchas veces cuando lo cazaba. Pero un poco sencillo, no es tan difícil para entrar acá. Entre los tres grandes que yo considero actuales del juego, no es tan difícil que ellos. Así que bueno, cazadores, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Recuerden ver la tier list. Si no están de acuerdo con la tier list que acabo de hacer, pues pueden comentarlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo los leo todos. Pero eso sería todo, cazadores. Ya recuerden que esta tier list se va a ir actualizando en cada temporada. Esta es la temporada de primavera. Probablemente en unos 2-3 meses ya salga la nueva tier list, o a final de mes, quién sabe. Depende de cómo los monstruos se desenvuelvan, o qué monstruos sean más difíciles que otros que ameriten hacer una tier list diferente, ¿no? Así que eso. No se olviden de comentar y dejar su like. Si les gusta, suscríbanse. Y nada más. Nos vemos hasta la próxima, cazadores.